Bien. Buenos días. Cuando vos deseéis, empezaremos a hablar. Perdonad el retraso, pero me he ido al edificio de posgrado, porque en teoría la semana pasada ahí teníais las clases y esta semana supongo que ha cambiado o cambió a finales de semana. Tengo ni idea. Supongo que serán ahora cada día las clases aquí, entiendo, porque esto ya está arreglado. Si cambiase la clase de sitio, de ubicación, por el motivo que sea, por obras, supongo, os agradecería que alguno de vosotros me enviase un correo y me lo dijese. ¿Vale? A partir de ahora vendré aquí todos los días que haya clase y supongo que serán aquí, pero nunca se sabe. Esto ya, con lo de las obras ya estamos ahí. ¿Vale? Si no recuerdo mal, nos habíamos quedado justo antes de esta figura. Básicamente lo que habíamos visto era pues un pequeño repaso de los conceptos que considero que debéis dominar para después ya no tener problemas en esta asignatura. ¿Vale? Entonces, si el tema se llama nucleoide, vamos a empezar ahora ya a hablar del nucleoide. ¿Vale? Pero la primera figura, antes de hablar del nucleoide en sensu estricto, es esta, en donde nos define lo que es el genoma de un procariota. Bueno, el genoma de un procariota de cualquier célula, ya sabéis que es el material genético con la que esa célula trabaja. Aquí es importante tener en cuenta este concepto porque no todo el material genético que puede haber dentro de una célula procariota es información genética para generar proteínas o transcritos que sean funcionales. Porque hay muchas bacterias que tienen la capacidad de utilizar el ADN como fuente de carbono y energía, es decir, comer ADN. ¿De acuerdo? Por tanto, como definición de genoma, podríamos decir que el genoma son todas aquellas moléculas de ADN, un genoma procariota, son todas aquellas moléculas de ADN que hay en el interior de la célula y que pueden replicarse. Es decir, que son replicones, ¿vale? Si una molécula no se puede replicar, no es material genético, es ADN. ¿De acuerdo? Y puede ser comido y por tanto utilizado como fuente de carbono y energía. Lo digo porque cuando hablemos de transferencia genética horizontal es muy fácil pensar que un plásmido que está fuera de la célula, si entra, ya pasa a ser genoma procariota. Y eso no es así. Para poder ser genoma, tiene que ser utilizable, y utilizable como información genética. Y para eso se tiene que replicar. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si un genoma son aquellos replicones que se pueden replicar, la siguiente pregunta que tendríamos sería, ¿qué tipo de replicones, es decir, qué tipo de moléculas que se replican encontramos en la célula? Bien, pues aquí hemos de decir que tenemos dos, siempre hablando del genoma procariota, porque si entrase una partícula vírica que tiene su propio genoma, pues probablemente podría replicarse en esa célula, pero no es el genoma procariota. Es una partícula vírica que ha entrado allí y que va a matar a la célula. ¿De acuerdo? Estamos hablando del genoma procariota. Pues hay dos tipos de moléculas que se pueden replicar. El cromosoma y el plásmido, o los cromosomas y los plásmidos. ¿De acuerdo? ¿Qué es un cromosoma y qué es un plásmido? Bueno, ambos son replicones, es decir, moléculas que se pueden replicar, y hasta hace, pues no sé, unos 10 años o 15 años, siempre se definía al cromosoma como las moléculas grandes y a los plásmidos como las moléculas pequeñas. ¿De acuerdo? Esta era la definición válida hasta hace 15 años. Bueno, pues a día de hoy esta definición ya no es válida. Un cromosoma es aquella molécula que se puede replicar y que tiene genes esenciales. Y el plásmido sería aquella molécula que se puede replicar y que carece de genes esenciales. Por tanto, el tener o no tener genes esenciales es lo que define el concepto de cromosoma. Vale, entonces, ahora, ¿qué es lo que viene? Pues, ¿qué es un gen esencial? Bueno, pues hay una definición para gen esencial. Un gen esencial es aquel gen que es imprescindible para la vida de la célula en cualquiera de las condiciones en las que esa vida tiene lugar. Me explico.
en un contexto de nuestro cuerpo humano, ¿vale? Nosotros caemos enfermos por una infección, por ejemplo, un estreptococos. Tenemos anginas, amígdalas, una amigdalitis, ¿de acuerdo?, que está provocada por un estreptococos piógenes que nos ha colonizado. Es un ejemplo muy sencillito. Y como nos cuesta tragar, tenemos un poco de fiebre y nos sentimos mal, vamos al médico. Y el médico nos da antibióticos, ¿de acuerdo? Y en el 99% de los casos, ese antibiótico mata la bacteria. Pero en el 1% de los casos, ese antibiótico no mata la bacteria porque la bacteria es resistente a ese antibiótico. ¿Por qué es resistente esa bacteria? Porque tiene un gen que es capaz de coger ese antibiótico, romperlo por la mitad y la bacteria se convierte en resistente. ¿De acuerdo? ¿Es esencial ese gen para sobrevivir en presencia del antibiótico? Sí. ¿Es un gen esencial? No. ¿Por qué? Porque si no hay antibiótico, el que esté o no esté ese gen no sirve para nada. No afecta para nada. ¿De acuerdo? ¿Qué es un gen esencial? La DNA girasa, por ejemplo. No podemos plantearnos que un cromosoma procariota, que una molécula de ADN en el interior de un procariota se replique sin una girasa. ¿De acuerdo? La girasa se encarga de ir por delante de la DNA polimerasa, ¿vale?, y preparar a la cadena para que ésta pueda ser polimerizada. Sin girasa no hay replicación, independientemente de dónde se desarrolla la vida de la célula. Se desarrolla en las anginas con antibiótico, en las anginas sin antibiótico, en agua de mar. En cualquier parte la girasa es esencial, es importante, no la podemos eliminar. ¿De acuerdo? Por tanto, la girasa es un gen esencial. La DNA polimerasa es un gen esencial, la RNA polimerasa es un gen esencial. Es decir, que hay una serie de genes esenciales que serían aquellos que no podemos eliminar de la célula procariota, que tienen que estar allí para que esa pueda ser viable, ¿vale? Eso es un gen esencial. Y obviamente hay un listado, y aquí tenéis entre 150 y 200 genes esenciales, y lo que hacemos los microbiólogos es buscar esos genes esenciales en el cromosoma. ¿Está el primero? Es un cromosoma. ¿No está el primero? Vamos a buscar el segundo. ¿Está el segundo de la lista? Es un cromosoma. ¿No está el segundo? Vamos a buscar el tercero. Y así hasta agotar los genes esenciales. ¿De acuerdo? Por tanto, es muy fácil ya empezar a pensar, y ostras, pues probablemente la mayor parte de moléculas que hay en las células procariotas posiblemente tienen genes esenciales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero esto lo veremos dentro de nada. Pero ya lo sabéis, ¿eh? Cromosoma, aquella que tiene genes esenciales. De hecho, ¿cómo sabemos que son esenciales? Porque hemos dicho que la bacteria no puede vivir sin ellos. ¿De acuerdo? Bueno, pues se han hecho experimentos en donde los resultados negativos, en este caso, nos indican que un determinado gen es un gen esencial. Y este tipo de experimentos son la generación de mutantes. Cuando hablemos de mutación, veréis que el generar mutantes en procariotas es la manera mejor que tenemos los científicos para entender qué hace un gen. Nosotros hacemos un mutante, vemos que ese microorganismo pierde una determinada capacidad, ¿de acuerdo? Y a posteriori lo que hacemos es introducirle de nuevo el gen para ver que recupera esa capacidad. Y así hacemos un montón de experimentos los microbiólogos. Y así sabemos cómo funcionan las cosas. Pero ¿qué pasa si queremos hacer un mutante en un gen esencial? Que no podemos. Es de los pocos experimentos donde un resultado negativo, es decir, la imposibilidad de obtener un mutante, cuando somos capaces de mutar fácilmente un genoma procariota, ¿vale?, nos está definiendo que ese gen es un gen esencial. Y hay experimentos hechos con, por ejemplo, Mycoplasma genitalium, que probablemente, no, sin ninguna duda, es el microorganismo procariota con tamaño genómico más pequeño que podemos hacer crecer en el laboratorio y, por tanto, podemos hacer experimentos con él, ¿vale? 580 genes codifica su genoma. Pues se han intentado hacer mutantes en cada uno de los genes y hay una colección de aproximadamente 180 a 240 proteínas que no han podido ser mutadas. Y esos son
los genes esenciales de Mycoplasma. El mismo experimento se ha intentado hacer con Escherichia coli, el mismo experimento se ha hecho con Bacillus subtilis, el mismo experimento se ha hecho con Pseudomonas aeruginosa. Es decir, se han hecho este tipo de experimentos de intentar generar mutantes en cada uno de los genes del genoma de un microorganismo en varios organismos modelo. Y todos nos llevan a la misma conclusión. Hay una serie de genes, unos 150, 200, comunes para todas las células, que no los podemos eliminar. Esos son los genes esenciales. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde está ese listado? Pues hay publicaciones donde os los describen. Para nuestro nivel, con saber que un cromosoma es aquel que tiene genes esenciales y conocer algunos, ya es suficiente, ¿vale? Y entonces aquí aparecen unos cuantos. El primero, rDNA, son los genes que codifican para los ARN ribosómicos, que son 3, 16S, 5S y 23S. ¿Vale? Estos son los ARN ribosomos de procariotas. Aquí tengo que daros un pequeño detalle. Y es que, por ejemplo, DNA, solo hay un gen DNA en el cromosoma. Uno. No hay 2 copias, 3 copias, 4 copias. ¿Vale? Entonces es muy fácil pensar, si quitamos DNA, todavía no sabemos qué hace, pero es un gen esencial, la célula no puede vivir. ¿Vale? Está en monocopia. ¿Qué ocurre con los ARN ribosómicos? Pues que en algunas especies están en monocopia, pero en otras especies están en más de una copia. Ejemplo, Escherichia coli. Imaginaros que todos nosotros somos células de Escherichia coli. Todos nosotros tendríamos aproximadamente entre 4.000 y 5.000 genes. Más o menos, todos nosotros que somos miembros de la misma especie, Escherichia coli, compartiríamos unos 2.000 genes. Es decir, que cada uno de nosotros tendría 2.000 genes propios. A lo mejor, en la parte de la derecha del aula, pues seríais Escherichia coli que vivís, no sé, sobre las plantas, en vida libre, y compartiríais unos cuantos genes más que el lado izquierdo del aula, que estaría formada por Escherichia coli que viven única y exclusivamente en intestinos de humanos. ¿Vale? Pero daros cuenta que todos nosotros que somos miembros de la misma especie Escherichia coli, solo compartiríamos la mitad de nuestros genes. ¿De acuerdo? Eso ya tiene que hacer pensar. Claro, nosotros no somos Escherichia coli, somos humanos, ¿no es verdad? Hasta aquí llegamos. ¿Y cuántos genes compartimos entre nosotros? ¿Cuántos? ¿Qué porcentaje de genes compartimos entre todos nosotros? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Creéis que algún humano puede tener genes que no tenga otro humano? No, los compartimos todos. Si no, no podrías tener hijos. ¿Cómo puedes cruzarte con otra persona si tiene que haber recombinación, si tenemos cosas que no son iguales? Los humanos compartimos todos los genes. Eso no quiere decir que no pueda haber pequeñas diferencias entre el gen de una persona y el gen de otra persona, pero tenemos todos los mismos genes. Nosotros tenemos 20.000 genes. Yo tengo 20.000 genes, tú tienes 20.000 genes, tú tienes 20.000 genes, pero es que los tuyos, los míos y los tuyos son exactamente los mismos. Pequeñas modificaciones, eso sí, algún nucleótido baila, ¿vale? Pero tenemos los mismos genes. En cambio, si fuésemos Escherichia coli y tuviésemos solo 4.000 genes, ¿vale? Solo la mitad de los genes los compartiríamos. Es decir, yo tendría 2.000 genes iguales a los tuyos y otros 2.000 diferentes que me permitirían hacer otras cosas. No sería yo ni mejor ni tú mejor. Sencillamente podríamos hacer cosas diferentes. Y probablemente si nosotros fuésemos todos nosotros células de Escherichia coli y juntásemos qué genes diferentes tenemos todos nosotros, nos llevaríamos la sorpresa que solo esta población de Escherichia coli tendría unos 50.000 a 60.000 genes. Solo 60 personas o 50 personas, o sea, 50 células de Escherichia coli. En cambio, siendo humanos, resulta que tenemos 20.000. La diversidad genética en procariotas es muy, muy, muy grande en comparación a la de eucariotas. Es que nosotros a lo mejor tenemos el 98% de los genes idénticos a los ratoncitos y el 94% a los pájaros.
Y el 89% o 88% con los peces. A veces parecemos meros, que hacemos así. Pero es que somos muy parecidos. Por eso no experimentamos con humanos, experimentamos con ratoncitos, porque los resultados que se generan con ratoncitos son válidos para el ser humano. En cambio, podemos trabajar con una cepa de Escherichia coli enterohemorrágica, que provoca diarreas brutales, y no tiene nada que ver con una cepa de Escherichia coli que está en simbiosis con nosotros mismos y nos protege de otros patógenos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces decía esto para explicaros que las cepas de Escherichia coli son muy diversas, pero si nosotros fuésemos cepas de Escherichia coli, ¿cuántos operones de ARN ribosómico tendríamos? ¿Tendríamos el mismo número o tendríamos un número variable? La respuesta es que tendríamos el mismo número. Todos nosotros, siendo Escherichia coli, tendríamos 7 copias del operón de los ARN ribosómicos. Ni una más y ni una menos. Se han hecho experimentos con Escherichia coli intentándoles eliminar o incrementar el número de copias. Y sí que en el laboratorio hemos podido quitarle alguna copia de los ARN ribosómicos a Escherichia coli. Pero esa cepa ha perdido un montón de eficacia biológica. No es competitiva frente a la cepa que tiene 7 copias. ¿Y eso qué significa? Que cuando se encuentran en la naturaleza, la que no tiene 7 copias no tiene ninguna posibilidad. ¿Vale? Es decir, es una peculiaridad de los genes que codifican para los ARN ribosómicos, que no tienen por qué estar en monocopia, pero el número de copias en el que están en una especie es esencial para la supervivencia de esa especie. Escherichia coli tiene 7, Pseudomonas aeruginosa tiene 6, Pútida tiene 6, Stutzeri tiene 4, Salmonella, ¿cuántos tiene Salmonella? Ya no me acuerdo. Pero todos los Escherichia coli tienen 7. No tienen ni 6 ni 8, 7, ¿vale? Es la única peculiaridad. El resto de genes esenciales están en monocopia, ¿vale? Y ya iremos hablando de alguno de ellos, ¿vale? Pero me interesa que sepáis que el primero que buscamos es los genes que codifican para los ARN ribosómicos y seguimos después con DNA y después ya cogemos los demás, ¿vale? Ya tampoco es poco importante, ¿vale? No es muy importante esto. Bien, ¿qué pasa? Pues entonces que los plásmidos son aquellos replicones que carecen de genes esenciales. Pero es verdad que hace 10 años hablábamos de moléculas grandes y moléculas pequeñas. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad es que la mayor parte de los cromosomas son moléculas grandes y la mayor parte de los plásmidos son moléculas pequeñas. Pero no es la definición, ¿eh? No es la definición. La definición viene dada solo por la presencia o ausencia de genes esenciales. Vale. Bien, aquí aparecen 2 links a 2 vídeos. Son interesantes para vosotros porque cuando terminéis las 6 primeras clases en grupo mediano, empezaréis un trabajo que es anotar una secuencia. Y ahí hay un vídeo que os explica cómo se secuencian los genomas y otro vídeo que básicamente os explica qué elementos genéticos podéis encontrar en vuestros plásmidos y se centra en la diferencia básica de fase abierta de lectura o RF y secuencia codificante o CDS, ¿vale? Yo creo que los deberíais visualizar antes de empezar las clases con Antonio Domenech sobre la anotación, ¿vale? Están ahí colgados, también están en la página web de la asignatura, ¿vale? Yo de vosotros le echaría un vistazo. Bien. Entonces ahora lo que aparecen, son 3 figuras sobre datos genómicos. Básicamente, cuán grande es un genoma procariota, ¿vale? Y cuántos cromosomas y cuántos plásmidos creemos que tiene una célula procariota. ¿De acuerdo? Los datos están basados en un análisis que hicimos en el año 2020, es decir, hace 5 años, en base a los genomas completos de procariotas presentes en la base de datos del NCBI. NCBI es el Centro Nacional de Informaciones Biológicas de Estados Unidos, ¿vale? Es la base de datos de información biológica más grande que hay en el mundo, ¿de acuerdo? Ahí están todos los genomas, todos los proteomas, todos los datos relevantes biológicamente hablando están en esa base de datos. Y claro, pues nosotros buceamos allí en los genomas. Fijaros que os digo que son datos sobre genomas completos. ¿Qué diferencia hay entre un genoma completo y un genoma en boceto o draft? Cuando veáis el vídeo ahí está explicado, pero para que lo tengamos presente,
un genoma en boceto o draft no es un genoma al que le falten genes, no. Para publicar un genoma tiene que estar completo en lo que se refiere al número de genes. O sea, que todos los genomas que hay en la base de datos, tanto en completos como en draft o boceto, están completos en el número de genes. La diferencia está en que el genoma completo, nosotros sabemos perfectamente qué gen va después de qué gen. Es decir, tenemos el gen 1, el gen 2, el gen 3, el gen 4, todos seguiditos, y sabemos en qué replicón están. Es decir, nosotros podemos saber que los genes A, B y C están en el replicón que llamamos cromosoma 1 y que el gen E y F están en el plásmido 1 de ese genoma. Los en boceto o draft, pues no tenemos ni idea cuál es el orden total de los genes. Sabemos que existen, sabemos que están, sabemos que no hemos perdido ni uno, pero no sabemos el orden. ¿De acuerdo? Vale. Claro, entonces, ¿por qué hay completos y en draft? Bueno, pues una cuestión económica. Un genoma en boceto o en draft a día de hoy vale unos 40-45 euros. Procariota, ¿eh? Un genoma humano, que tiene bastantes más nucleótidos, pues costaría, pues yo diría, unos 1.000 euros, 1.200 euros, lo que costaría secuenciar nuestro genoma. ¿Vale? Claro, tenemos más letras, pues más trabajo hay que hacer y más dinero hay que invertir. Pero por eso, 45 euros, tenemos cualquier genoma procariota secuenciado. En draft, si lo queremos completo, hay que pagar un poquito más, porque la tecnología para saber el orden de los genes es un poquito más cara. ¿Cuánto hay que pagar? Pues probablemente a día de hoy ya con 180, 200 euros ya lo tenemos completo. Claro, vosotros diréis, joder, pues sí, si quien gasta 45 euros no se puede gastar 200 y lo tenemos completo. Claro, si tienes un solo genoma con el que trabajar, sí. Pero si tienes que secuenciar 1.000 genomas en un proyecto, pues la diferencia es considerable, ¿eh? De 45.000 euros a más de 100.000. Entonces, claro, dependiendo del tipo de trabajo que hay que hacer, uno opta por genomas en boceto o opta por genomas completos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que en la base de datos hay muchísimos más genomas en boceto que genomas completos. Y los datos que os voy a mostrar están basados en los genomas completos del NCBI, que en estas fechas pues había unos 20.000. Fijaros que hay un sesgo, ¿eh? Hay unas 20.000 bacterias secuenciadas completamente en esta fecha y solo 400 arqueas. ¿De acuerdo? Vale. Bien, entonces, ¿cuán grandes son los genomas en los procariotas? Pues aquí tenéis una gráfica de distribución, una gráfica de barras de distribución de tamaños genómicos en la base de datos. ¿De acuerdo? Pensad que la base de datos está sesgada, no es lo que hay en la naturaleza. Está sesgada básicamente por dos motivos. Uno, por el interés de los humanos. Si yo, por ejemplo, tengo a lo mejor secuenciadas unos, no sé, entre 400 y 500 genomas. De esos 500 genomas, aproximadamente unos 100 son de un solo grupo de organismos, que se llaman pseudomonas, ¿vale? Algunos son del género pseudomonas, otros son de otros géneros, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo trabajo con pseudomonas. Yo también trabajo con Rhesusibacter y con Alcanivorax, pero no trabajo con Salmonella. Yo no he secuenciado en mi vida ninguna cepa de Salmonella, ¿vale? Entonces, el sesgo de los científicos hace que haya una serie de organismos más representados en la base de datos, por ejemplo, Escherichia coli, los géneros pseudomonas, que otros, ¿vale? Y después otro parámetro que hace que haya más genomas de un tipo que de otro es el tamaño del genoma. Es más fácil secuenciar un genoma pequeño y más económico que irte a genomas muy grandes. ¿De acuerdo? Cuando podamos secuenciar todo lo secuenciable, veremos que esto puede cambiar. Pero a día de hoy tenemos que trabajar con estos datos y tenemos que suponer que esto es un reflejo de la naturaleza, aunque esté sesgado, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos en esta gráfica? Pues cuando vemos la gráfica, hablando de bacteria, vemos que hay dos picos. Vemos que hay genomas alrededor de 1,5 o 2,5 millones de pares de bases, 1.000 pares de bases más, 1.000 pares de bases menos, y otro pico entre 4,5 y 5,5 millones de pares de bases. Y después, fijaros que hay una cola muy larga que abarca hasta, en esta gráfica, 16 millones de pares de bases, pero ya os digo que hay ya un genoma procariota en la base de datos que tiene más de 20 millones de pares de bases.
¿vale? ¿Qué pasa en arquea? Pues fijaros que en arquea claramente hay un pico en 1,52 millones de pares de bases, que probablemente es el análogo a este, ¿vale? Pero fijaros que justo en esta zona, veis que ahí sale una barra que intenta irse hacia arriba, ¿vale? Probablemente en arquea también habrá estos dos picos y esa cola más larga, pero como todavía estamos empezando a secuenciar arqueas en comparación a lo que hemos secuenciado de bacterias, ¿vale? Pues no tenemos datos suficientes. Por lo tanto, ahora, en base a lo que tenemos ahora, diríamos que las arqueas tienen un pico de aproximadamente 1,5 o 2 millones de pares de bases, mientras que las bacterias vemos claramente dos picos. ¿De acuerdo? ¿Qué supone tener 4,5 millones de pares de bases para una bacteria? Pues supone tener unos 4.500 genes. Ya tenemos que ir pensando que 1.000 pares de bases es un gen procariota. Este sería el número maravilloso. Si tenemos 5 millones de pares de bases, tenemos 5.000 genes. Si tenemos 4 millones, tenemos 4.000. Si tenemos 1,5 millones, tenemos 1.500 genes. Si tenemos 500 kilobases, solo tenemos 500 genes. Esto se mantiene en los procariotas. Cuanto más grande es el tamaño genómico, mayor cantidad de cosas están codificadas en ese genoma, más cosas puede hacer ese microorganismo, más versátil es. Cuantos menos tiene, menos versátil es. ¿De acuerdo? Esto en el mundo de los eucariotas no es así. Nosotros somos muy chulos porque nosotros decimos, somos una maravilla. Somos the very best of los eucariotas. ¿De acuerdo? Los leones nos aficionamos. Pero si cualquier planta que no se mueve, que está ahí quieta, que lo único que hace es estar al sol y evitar que se la coman los herbívoros. Cualquier planta tiene mayor tamaño genómico que nosotros. Y es que además son poliploides, pero poliploides a lo grande, ¿de acuerdo? Con un montón de copias de cada cromosoma en su interior. ¿Y para qué tantas bases, tanta información genética? Si al final no le sacan el jugo, nosotros podemos caminar, ustedes están quietas. En el mundo de los eucariotas no hay una correlación entre capacidades de los organismos y cantidad de material genético que codifican. Nosotros tenemos, bueno, no sé si son 3.000 millones de pares de bases y solo codifican para 20.000 genes. ¿Vale? Es decir, tenemos muy pocos genes para la cantidad de información genética que tenemos en nuestro interior. ¿Vale? Pero somos así. Todo es útil. Desde luego, somos genéticamente unas virguerías. ¿Vale? Muchísimo más complejos que las células procariotas. Pero las células procariotas aprovechan casi al máximo el tamaño genómico. Cuando hablemos de virus veréis lo que es aprovechar al máximo el tamaño genómico. ¿Vale? Bien, con este panorama nos encontramos. ¿Vale? Bien, entonces ya sabemos que hay genomas muy grandes y genomas muy pequeños, pero estábamos hablando de cromosomas y plásmidos. ¿Vale? Pues, ¿cuántos cromosomas hay en las células procariotas y cuántos plásmidos hay? A ver, es obvio. ¿Puede existir un microorganismo con 0 cromosomas? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? No, porque ¿dónde estarían los genes esenciales? ¿De acuerdo? Por tanto, todos tienen que tener al menos uno. Veamos qué nos dice la estadística. Pues fijaros, aquí está el número de cromosomas que hay en estos 20.000 bacterias y 400 arqueas, ¿vale? Fijaros que el 95% de los procariotas, bueno, el 95% de las bacterias y el 99% de las arqueas tienen un cromosoma, un solo cromosoma, ¿vale? Lo normal en el mundo de los procariotas es que tengan una molécula grande, lo más grande que pueden tener dependiendo de cómo viven, y que sea un cromosoma. Eso es un procariota. Una molécula de ADN, el cromosoma. Además, topología circular. ¿Cómo son nuestros cromosomas? ¿Lineales o circulares? Lineales. ¿Cómo son los cromosomas de los eucariotas? ¿Cromosomas circulares o lineales? ¿Cómo que circulares? De los eucariotas. De los eucariotas. Son lineales. Son lineales. Todos los eucariotas salen de una simbiosis entre dos microorganismos. Hay gente que dice una arquea y una bacteria, otros que dicen dos protobacterias, ¿vale?
Y mira, seguramente debían tener cromosomas lineales, una cosa interesante, y nosotros todos hemos salido a nuestros ascendentes, en ese caso un procariota que era con cromosoma lineal. Pero la mayor parte de las bacterias tienen cromosomas circulares. Hay unas cuantas excepciones. Hay excepciones como Streptomyces, que suele tener pocos cromosomas, normalmente uno, o Borrelia, que es de los que están aquí, son de los que tienen un montón de cromosomas y de plásmidos, de moléculas de ADN. ¿De acuerdo? Pero lo normal, yo os digo, es tener un solo cromosoma circular. ¿Vale? Veréis que tener un cromosoma circular o tener cromosomas lineales, pues supone problemas a la hora de la replicación. Y cada uno lo ha solventado de su manera. Lo más sencillo, obviamente, es tener cromosomas circulares, que es lo que aprovechan esta gente. ¿Vale? Y después está el tamaño, el número de copias. ¿Vale? Tienen un solo cromosoma, pero es que en la mayor parte de los microorganismos, por no decir casi todos, está en monocopia. Una sola copia de un único cromosoma. Eso es lo estándar, lo normal. Ya estamos que ahora no podemos decir muchas veces lo de lo normal, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero en este caso, el 95% de las bacterias tienen un cromosoma circular y yo diría que el 99,9% de ellas en monocopia. Las excepciones son muy, pero que muy interesantes. Aquí os he puesto dos. Azotobacter vinelandi y Deinococcus radiodurans. Y son interesantes por dos motivos muy diferentes. Azotobacter vinelandi, cuando hablemos de metabolismo, volveremos a él. Es un fijador de nitrógeno que fija en aerobiosis, porque es aerobio estricto. ¿Qué significa ser aerobio estricto? Que solo puede vivir en presencia de oxígeno. ¿Vale? Si no hay oxígeno, Azotobacter vinelandi no puede vivir. Pero la nitrogenasa, que es el enzima encargado de coger el nitrógeno gaseoso y transformarlo en amonio, ¿vale? Es esencial para nuestra vida, porque si no, no se cerraría el ciclo del nitrógeno. Es el único, es decir, es un punto del ciclo del nitrógeno que es único y exclusivo de los procariotas. Solo con Azotobacter vinelandi, solo con esta fijación de nitrógeno, ya justificamos la existencia de todos los procariotas y ya tenemos claro que los eucariotas no podrían existir sin los procariotas. Es igual si estuviésemos en cultivo puro y no tuviésemos simbiosis de microorganismos en nuestros intestinos. Es igual. No somos capaces de fijar nitrógeno. Entonces, un ciclo biogeoquímico queda truncado si no hay procariotas. ¿Vale? Los procariotas llegaron, colonizaron el ecosistema, se diversificaron. Como un producto de esa diversificación salieron las eucariotas. Como un producto de la diversificación de las eucariotas salimos nosotros, y nosotros y todas las células eucariotas desaparecerán antes de que nuestro planeta sea engullido por el Sol, dentro de 4.500 millones de años. ¿Habremos viajado al espacio, como dijo Isaac Asimov, y fundaremos el imperio en todos los confines del universo conocido? No lo sé. No lo veremos nosotros, ni yo, ni vosotros. Todo esto no lo veremos. ¿Nuestros descendientes se salvarán de la quema? No lo sé. Si podemos volar fuera, sí. Si no, no. Y antes de que antes de que se mueran las bacterias, desapareceremos todas las células eucariotas. ¿De acuerdo? Es lo que hay. Bien, entonces, Azotobacter vinelandi, que fija nitrógeno en aerobiosis, lo realiza en anaerobiosis estricta. ¿Qué significa esto? Pues que la nitrogenasa es sensible al oxígeno. Entonces, ¿cómo podemos tener en un ecosistema lleno de oxígeno una zona que tenga cero oxígeno? ¿Cómo lo haríais vosotros? ¿Cómo lo haríais? Ahora somos ingenieros. Hemos de hacer algo para lo cual hemos de quitar oxígeno de un ecosistema como este que está lleno de oxígeno. ¿Cómo lo haríais? ¿Qué se os ocurre como ingenieros? ¿Qué máquina haríais? ¿Qué haríais? Necesitamos un ecosistema libre de oxígeno. Aquí dentro. Una caja. Cogemos una caja
la conectamos a una bomba de vacío y hacemos el vacío. En esa caja hay 0 oxígeno porque hay 0 aire. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer esto? Necesitamos 2 cosas. Una bomba para sacar el oxígeno y un recipiente. ¿Vale? Bien. ¿Hay orgánulos membranosos o de naturaleza proteica dentro de las células procariotas? ¿Conocéis? ¿Compartimentos físicos dentro de las células procariotas que aíslen procesos que ocurren dentro de las células procariotas del resto del citoplasma? ¿No habéis oído hablar de los carboxisomas, por ejemplo? Bueno, pues algunas células procariotas tienen orgánulos en su interior. Son cosas muy especiales. ¿De acuerdo? La pregunta del millón es, ¿Azotobacter vinelandi tiene un orgánulo para tener un ecosistema 100% anaerobio cuando tiene que vivir rodeada de oxígeno? Y la respuesta fácil sería decir, sí, sí, claro que lo tiene, ¿no? Pues no lo tiene. Azotobacter vinelandi es un saquito con material genético y 4 enzimas. No tiene nada que le permita aislar físicamente una parte de su citoplasma del oxígeno. Nada físico, pero tiene enzimas. Entonces, en una zona de la célula, imaginaros que este aula es una célula, y donde tenemos la pantalla, ahí, justo ahí, le metemos un montón de enzimas de la cadena respiratoria que se encargarán de coger el oxígeno y eliminarlo, transformarlo en agua. ¿Vale? Este proceso existe en la naturaleza, ¿no es verdad? Las cadenas respiratorias. ¿A qué sí? ¿Y van acopladas a qué? A la producción de energía, ¿no es verdad? Eso es la respiración. Bien, pero ¿y si esta respiración está desacoplada de la producción de energía? Porque producir energía es un problema si no la vas a utilizar. Pues esto es lo que utiliza Azotobacter vinelandi, una compartimentación química en un huequecillo de la célula, genera un ecosistema libre de oxígeno gracias a que allí, en ese punto concreto, está fabricando un montón de enzimas cuyo único objetivo es eliminar el oxígeno y permitir que la nitrogenasa se pueda expresar y sea funcional. Alucinante, porque no lo vemos al microscopio, pero ocurre. Y ahora la pregunta, entonces, ¿para qué quiere tantas copias del genoma? ¿Vale? Pues es muy fácil. Si tenemos un genoma, y ya adelanto, ahí tenéis, esta mancha blanquecina es el nucleoide, es el genoma de Escherichia coli. Pues imaginaros que así es el genoma de cualquier microorganismo con el que podáis trabajar. Todo el material genético está ahí apelotonado. ¿De acuerdo? Imaginaros que en ese genoma tengamos aquí unos genes de la cadena respiratoria, aquí unos genes de la cadena respiratoria, aquí tengamos unos genes de la cadena respiratoria y aquí tengamos los genes implicados en la fijación de nitrógeno. Está todo disperso. Lo que no podemos hacer es tener un ecosistema libre de oxígeno en toda la célula, porque si no la célula se muere, ¿verdad? Lo que nos conviene es, de alguna manera, trasladar estos genes interesantes pues, a este punto de aquí, y que este punto de aquí sea el anaerobio. ¿De acuerdo? Bien, pues se ve que esto es complicado de conseguir. Veremos que hay mecanismos para mover genes y llevarlos a donde nos interesa. Bueno, las células procariotas, obviamente. Pero se ve que es complicado. En cambio, si tienes 5 copias, puede ocurrir que en esta misma zona de una molécula de ADN tengas 3 copias interesantes ahí, y de otra molécula de ADN idéntica, pero en una región diferente, tengas otros 3 genes, y así con 5 o 6 copias de la misma molécula de ADN consigues que en una zona concreta de la célula, del interior de la célula, coincidan todos los genes necesarios ¿para qué? Para generar una zona anaerobia en una célula aerobia y que pueda fijar nitrógeno en aerobiosis, ¿vale? Por eso, Azotobacter vinelandi tiene entre 5 y 8 copias de su único cromosoma, ¿vale? ¿Y Deinococcus radiodurans? Buah, este sí que es chulo. Bueno, el otro también es chulo. De hecho, yo he trabajado con Azotobacter. Con Deinococcus, no. ¿Por qué es chulo Deinococcus? Bueno, vosotros habéis oído hablar de la astrobiología, ¿verdad? Que es la búsqueda de vida fuera de la Tierra. ¿De acuerdo?
Claro, desgraciadamente es difícil hacer experimentos fuera de la Tierra. Algunos experimentos se han hecho en la Estación Espacial Internacional, pero de ahí no hemos pasado. No hemos llegado a la Luna a hacer experimentos. No hemos pisado Marte. Imaginaros el resto del infinito. ¿De acuerdo? Claro, ¿qué ocurre? Pues que si nosotros queremos terraformar Marte, ¿sabéis qué significa el concepto terraformar Marte? Mola, ¿eh? Podéis ir empezando a pensar, por ejemplo, cómo vosotros terraformaríais Marte. ¿Qué tipo de organismos introduciríais? Claro, no podéis llevar ahí pinos, ¿vale? Pensad, pensad. Podemos montar un ecosistema solo con las condiciones geológicas y minerales de Marte para que los microorganismos terraformen. Bueno, pues se han iniciado un montón de experimentos con microorganismos para intentar terraformar Marte, ¿vale? O terraformar la Luna, porque claro, antes de ir a Marte lo ideal sería hacer una base lunar, ¿no es verdad? Molaría. ¿Habéis visto una serie que se llamaba The Expansion? ¿Dónde era? En Prime. Espectacular la serie, ¿eh? La verdad es que vale la pena. Básicamente ya estamos viviendo en todo el sistema solar, ¿vale? Y los del cinturón de Kuiper, pues están en guerra con los de los planetas interiores, porque nosotros nos aprovechamos de lo que pasa allí. Vale la pena ver la serie porque mola un montón. Bueno, ¿cuál es el peligro más grande que tenemos de vivir fuera de la Tierra? Claro, no hay oxígeno, no hay agua, todo esto es muy bonito, pero es que resulta que nosotros tenemos un planeta que casi es único. Tiene un campo electromagnético fastuoso que nos protege de las radiaciones cósmicas, ¿vale? El campo electromagnético, sin él no estaríamos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues resulta que Deinococcus radiodurans es súper resistente a todas las radiaciones y, por tanto, es un modelo experimental brutal para la gente que hace astrobiología. Es decir, que le puedes dar un montón de radiación ultravioleta, ¡wow!, a muerte, y no muta. Bueno, eso es falso. Sí que muta. Lo que pasa es que muta, pero como tiene un montón de copias de su material genético, ¿vale? Y tiene una maquinaria de reparación de las mutaciones muy potente, a medida que van apareciendo mutaciones y el DNA se rompe físicamente, la maquinaria de reparación las va reparando. Y solo eso ha sido súper interesante para la gente que hace astrobiología. Y el secreto está en tener, ¿qué? Pues en tener varias copias, hasta 10 copias, de esa molécula que llamamos cromosoma, ¿vale? Y ese es Deinococcus radiodurans. Lo tenemos aquí. Pero la mayoría son un cromosoma en monocopia, un poco cutres, alrededor de los otros, ¿vale? Me queda un minuto y os paso esta. Porque, ¿qué pasa con los plásmidos? Porque hablamos de plásmidos. Hay muchos plásmidos en el mundo de los procariotas. La pregunta del millón ¿es normal tener plásmidos si eres un procariota? Pues los datos nos dicen que solo el 40% de las bacterias, es decir, aquí está el número, 61% de las bacterias tienen 0 plásmidos. Y en Archaea, el 75% tiene 0 plásmidos. Por lo tanto, lo normal en el mundo de los procariotas es que haya un cromosoma, 0 plásmidos. Eso es lo normal. Pero obviamente los plásmidos son importantes. Están ahí. Son supervivientes. Lo que nos llega a nuestros días hace como 3.500 millones de años que va pululando por ahí. Ha tenido tiempo de desaparecer si no es útil. Pensadlo siempre así. Nosotros somos supervivientes. Las bacterias que han llegado a nuestros días son supervivientes. ¿De acuerdo? Es the very best of. Lo mejor de lo mejor. La élite. Hemos superado guerras fratricidas y las bacterias también. ¿De acuerdo? Por tanto, sí hay plásmidos que son importantes. Ahora, numéricamente, no lo son tanto. ¿De acuerdo? Lo normal es que un genoma procariota está formado por un cromosoma y 0 plásmidos. Aunque hablaremos de la importancia de los plásmidos pues más adelante. ¿Vale? ¿Alguna duda? No. Pues nos podemos ir porque se me ha pasado de un minuto y perdemos el metro. Bueno, hay tiempo, hay margen, hay 15 minutos. Venga. Nos vemos el miércoles.